Muy bien, segundo bloque de Mirada Sur y lo prometido es el bloque de las entrevistas de los invitados. Estamos con Manuel Badino, militante de la corriente estudiantil Agustín Tosco, que acaba de ganar la Federación Universitaria de Córdoba, y con Piero Beltrán Astorga, que es el secretario del Consulado del Perú. Gracias por estar aquí a los dos. Gracias, Mariano. Bueno, ustedes saben que una de las calles más importantes de la ciudad universitaria, este canal depende de la Universidad Nacional de Córdoba, y una de las calles más importantes, o la más importante, se llama Víctor Raúl Haya de la Torre. Y eso ya da pie para que empecemos a hablar de la influencia que tuvo la reforma del 18 en la política latinoamericana, pero principalmente en la política peruana, que con este personaje histórico influyó tantísimo en toda la región, ¿no? En vísperas también del centenario de la Reforma, Manuel. Sí, de eso justamente. El año que viene va a ser 100 años. Sí, para el 2018, Ajá. 21 de junio de 2018. Y también es histórico que después de 30 años de estar en poder de la Franja Morada, la Federación Universitaria de Córdoba haya vuelto a movimientos que, ¿cómo los caracterizarías vos? Y nosotros los caracterizamos movimientos populares, progresistas, vinculados al kirchnerismo, otros sectores no vinculados al kirchnerismo. Es un espacio muy plural que tiene como fundamento la unidad en la diversidad para confrontar lo antagónico, digamos. Así lo planteamos un poco, ¿no? ¿Más cercanos a aquellos estudiantes del 18 sí, claramente, que la Franja, por ejemplo? Y nosotros consideramos que la Franja Morada no representa ni representó los intereses de la reforma universitaria o el espíritu de la reforma, digamos, que en algún punto en estos 28 años creo que realizaron menos cosas que lo que hicimos nosotros en 2 o 3 semanas. Digo, una federación que consistía solamente en reuniones para llenar libros de acta, cerrar libros de acta y cada uno a su casa. ¿Y qué es lo que trascendió en la política internacional de ese espíritu de la reforma? Ustedes también tienen hoy, sí, según vos. Bueno, yo creo que prestando un poco de atención al manifiesto liminar, invito por ahí a la audiencia a prestar atención al manifiesto. Claramente quienes integraban aquella reforma o aquella Federación Universitaria en 1918 planteaban justamente a los hombres libres de Sudamérica, yo hablaría de los hombres y mujeres libres de Sudamérica y del mundo, un espíritu de transformación y de no redimirse ante los poderes monárquicos y monásticos, ¿no? De hecho, ya que está aquí Piero, claro, si vemos textos de José Carlos Mariátegui, que de hecho participó y militó junto a Haya de la Torre, él menciona que los estudiantes de la Reforma Universitaria de 1918 son la nueva generación latinoamericana, digamos. Claro. Y Haya de la Torre y también Mariátegui y Piero empiezan a hablar del indoamericanismo, ¿no? Sí. Bueno, el indoamericanismo es una invención de Víctor Raúl. Ajá. En esta búsqueda de encontrar una alternativa al comunismo, Víctor Raúl Haya de la Torre tuvo que generar un pensamiento, una tercera opción, ¿no? La estructura con la cual tuvo que enfrentarse en el Perú se la conocía pues como la República Aristocrática, ¿no? Algo muy parecido acá a lo que ocurrió también con la República Oligárquica, me parece, ¿no? Entonces, él no confiaba mucho en las posiciones del marxismo, ¿no? Porque sabemos, por ahí el marxismo tiene algunos dogmas que eran inaplicables para la realidad latinoamericana. Entonces había que generar una línea de pensamiento autóctona y él decía, hay que pensar Indoamérica desde Indoamérica, ¿no? Hay que olvidarnos del pensamiento europeo en su estado puro, ¿no? Y no solamente adaptar y copiar, sino que generar originalidad, ¿no? Ese es uno de los principales desafíos de la visión de continente que tenía Haya de la Torre. Pero también Mariátegui había escrito, por ejemplo, sí, Peruanicemos el Perú. Exactamente, ¿no? Y algo que realmente fue original de estas tierras, de estas regiones, fue la reforma universitaria del 18. Eso trascendió al mundo y salió de acá. Les invito a que escuchemos un fragmentito de Luis Alberto Sánchez, el rector de la Universidad de San Marcos de Lima, que decía lo siguiente sobre la influencia de la reforma en el Perú. Mañana 18 se conmemora un aniversario más de la reforma universitaria. El 18 de junio de 1918
o sea, hace 62 años, en la Universidad de Córdoba, Argentina, vieja universidad que fundaron los jesuitas, y en donde se impartía una educación clásica un poco semejante a la de San Marcos de Lima, un grupo de estudiantes emprendió la reforma universitaria publicando un manifiesto en el que se ponían por encima de los abrojos del pasado, de las tradiciones, y abrían las puertas a una nueva universidad. Y eso que dice Sánchez, Piero, ¿cómo se traduce después en la política general del Perú? Bueno, hay un detalle poco conocido en todo este tema, porque hay un actor de la política argentina, importantísimo en esa época, que es el primero en llevar la reforma universitaria a San Marcos. Alfredo Palacios, precisamente, ¿no? Es un poco al que no se le ha dado el crédito que realmente merece, pero 4 años después, ¿no?, aparece Víctor Raúl Oya La Torre aquí por la Argentina, ¿no? Llama mucho la atención la autoridad que en ese momento representaba el presidente de una federación de universitarios, ¿no? Porque llega acá a la Argentina y es recibido por el presidente de la República, ¿no?, por Hipólito Yrigoyen, ¿no?, el cual, según él mismo manifiesta, le da la seguridad de que la reforma universitaria es parte del programa de la nueva Argentina, ¿no?, de aquello que él también la construcción, ¿no?, del irigoyenismo en relación a la Argentina. Y Raúl tenía una frase muy cariñosa con respecto a la reforma, ¿no? Él le llamaba la revolución del espíritu, ¿no?, en esa concepción filosófica de la época en la cual la libertad venía de la mano de la razón y la educación, ¿no? Él dice que la reforma universitaria es el APRE en su primera fase, ¿no? Es la primera fase del APRE. Él lo toma así, ¿no?, porque es en la génesis, en la confirmación, ¿no?, de que el hombre puede llegar a ser libre a través de la educación y el pueblo puede ser libre a través de la educación. Piero, ¿no? es uno de los personajes, en el próximo bloque lo vamos a seguir viendo, pero uno de los personajes políticos más importantes del Perú en todo el siglo XX, sin embargo no fue presidente nunca. No llegó a ser presidente nunca. La vez que ganó, la oportunidad que ganó la presidencia, los fraudes, ¿no?, los golpes de Estado. Pero tenemos un discurso de cuando estuvo en Córdoba. Sí, acá tengo. ¿Discurso es siendo presidente de la Federación Universitaria? Sí, él a Córdoba llegó por única vez y estuvo 4 o 5 días. Y este discurso es del día 13 de mayo de 1922 en el Salón de Grados, ¿no? Brevemente. Algunas frases nada más. Y es que esta universidad dejó en 1918 de ser Argentina para pertenecer a América. Más aún, para convertirse en símbolo y esperanza, en afirmación y mira de la conciencia de la humanidad que renace. Más abajo dice, es misión de las nuevas universidades en el orden social el imperativo de la aproximación al pueblo, alejándose cada vez más del profesionalismo infecundo. Manuel, qué mochila y qué mandato, ¿no?, qué responsabilidad que tienen ustedes ahora, hacer eso que decía Víctor Raúl. Sí, en eso por ahí lo que mencionaba Piero, simplemente destacar que si uno presta atención al manifiesto liminar, está más presente la palabra revolución en esto que decía de la Torre, que la palabra reforma, digo, ¿no?, en esto del cambio social. Y simplemente mencionar que, bueno, nuestro frente lleva el nombre de Agustín Tosco, que sabemos que es un referente sindical que justamente nos habla de que nosotros no planteamos una federación universitarista ni meramente estudiantil, sino también vinculada a múltiples actores sociales, sindicales, juveniles y demás. De hecho, realizamos un acto hace pocas semanas donde tuvimos la presencia de sindicatos, la CGT, la CTA, diferentes legisladores. Justamente en el sindicato de Agustín Tosco. Justamente en la sala Agustín Tosco del sindicato Luis Fuerza. Pero además, esto que decía Víctor Raúl allá de la Torre, de salir al pueblo, de abrirse, de salir de la burbuja de la universidad y también de ser latinoamericanos o suramericanos. Ustedes vienen de Uruguay. Estuvieron en el Congreso de Integración Política Regional. Estuvimos exactamente en el 4º Congreso de Integración Política Regional en la Universidad de la República, donde hablando de los 100 años de la Reforma, los compañeros uruguayos nos decían
nos decían un poco ansiosos qué íbamos a hacer para los 100 años de la Reforma. Vamos a estar trabajando para eso, para que lo sepan, vamos a estar trabajando en muchas actividades. Y bueno, venimos de un congreso con mucha participación juvenil, con mucha preocupación por lo que está pasando en el continente. Y bueno, queremos estar a la altura de las circunstancias para evitar que el neoliberalismo y que los enemigos de justamente la Reforma, los enemigos de Haya de la Torre, puedan perpetrar esos planes que devastan a nuestros pueblos, que devastan a nuestras universidades y que devastan a la sociedad en su conjunto, digamos. Queremos construir la universidad latinoamericana vinculada a nuestro pueblo. Piero, para cerrar este bloque, en el próximo vamos a seguir con vos hablando de Haya de la Torre, pero el APRA, para nuestros televidentes, nuestros amigos que nos ven, ¿se puede comparar con alguna fuerza política en Argentina? Con el radicalismo. Con el Claro, radicalismo. porque, bueno, de hecho, ambos nacieron como socialdemocracia, ¿no? Y pertenecen, y siempre se han reconocido como, en sus orígenes, como partidos populares, partidos de amplio espectro, multiclasistas, ¿no? Y hay un detalle que es muy interesante, que también es poco estudiado, ¿no? Irigoyen, Deodoro Roca, Palacios, Vitorroyo de la Torre, pertenecían todos a logias masónicas. Ellos y gran parte de los que hicieron la reforma universitaria aquí y los que la hicieron en el Perú, ¿no? Entonces, ese es un detalle interesantísimo, que es todavía un reto para los historiadores, ¿no? El hecho de poder interpretar cuáles han sido los ideales de la masonería que se plasmaron en todos estos movimientos, ¿no? Muy bien. Manuel, muchas gracias por visitarnos. Mariano, gracias por la invitación. Y muchísimas gracias. Éxitos, ojalá que, bueno, si tienen éxito ustedes, será un ejemplo en el cual mirarse los grandes. A ver si los grandes en Córdoba y en Argentina pueden hacer lo que hicieron ustedes, que fue dejar de lado algunas diferencias y unirse, ¿no? La unidad, la unidad, la unidad, como decía Ho Chi Minh. Exactamente, ese es el espíritu de la federación y eso es lo que queremos por ahí transmitir a toda la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Vos no te vas, te quedás un ratito. Vamos a un corte ahora y enseguida personaje de la historia.